¿Alguna vez, paseando por un museo, nos hemos parado a pensar por qué es como es? Hoy vamos a hacer precisamente eso, un viaje alucinante para descubrir la historia secreta que hay detrás de las colecciones. Es un relato sobre poder, sobre conocimiento y sobre una pregunta que, en realidad, lo cambia todo. Venga, vamos a meternos en materia. ¿Qué es lo que hace que un montón de cosas se conviertan en una colección? Porque, a ver, no es simplemente acumular por acumular. La diferencia entre tener un montón de trastos y tener una colección es un abismo. Y todo, absolutamente todo, se reduce al significado que les damos. Mirad, el historiador Christophe Pomian nos da una definición que es oro puro. Fijaos bien, una colección dice saca a los objetos del circuito económico. O sea, ya no son cosas que se compran y venden sin más. Además se protegen. Y lo más importante, se les da un significado nuevo. Ya no son herramientas, ya no son mercancías. Se convierten en portadores de una historia. Y es que es eso, el poder del significado. Mucho antes de que existieran las colecciones de arte, tal y como las entendemos hoy, los objetos ya eran narradores de historias potentísimos. Aquí entra en juego un concepto que suena un poco raro, pero que es clave para entenderlo todo: el semióforo. Básicamente, es un objeto que funciona como un mensajero, como un portador de significado. Deja de ser solo una cosa y se convierte en un símbolo, en una pieza de un relato que el coleccionista y su público construyen juntos. Y esto se ve clarísimo en la Edad Moderna. Un trofeo no era solo un arma bonita, era la prueba tangible de una victoria militar. Una reliquia te conectaba directamente con la historia sagrada, con lo divino. Y un cuadro, pues un cuadro podía ser el árbol genealógico de una familia o una demostración de su poder y su buen gusto. La línea entre arte y objeto con un significado potente era, vamos, muy difusa. Bueno, y ahora viajamos a una de las ideas más fascinantes, y para qué negarlo, más locas de la historia del coleccionismo: el Gabinete de Maravillas, del Renacimiento, o como lo llamaban en alemán, la Wunderkammer. Es que la ambición que había detrás de estos espacios era descomunal. Fijaos bien en la idea. No se trataba solo de acumular cosas chulas, ¿qué va? La idea era crear un universo en miniatura, un microcosmos que demostrara el poder y el conocimiento del rey o del noble sobre toda la creación, tanto la natural como la artificial. Casi nada. ¿Y qué había dentro de estas Wunderkammer? Pues de todo. Pero ojo, todo organizado en 4 grandes pilares para intentar abarcarlo absolutamente todo. Estaban los artificialias, que era lo hecho por el hombre, los naturalia, las maravillas de la naturaleza, los científica, los instrumentos para entender el mundo, y los exótica, los tesoros de tierras lejanas y desconocidas. Era literalmente el mundo entero metido en una sola habitación. Para que esto no se quede solo en una idea abstracta, vamos a ver un ejemplo concreto y absolutamente espectacular: la colección que montó el archiduque Fernando II en el castillo de Ambras, allí en Austria. Mirad esta organización. Tenía su armería, su biblioteca y lo que él llamaba una cámara de arte. Pero aquí viene lo interesante. ¿Qué había en esa cámara? Pues había de todo, desde vasijas de cristal e instrumentos musicales hasta relojes y curiosidades de la naturaleza. Esto nos deja una cosa clarísima: nuestra idea moderna de arte no existía. El arte era solo una parte de un universo mucho más grande de objetos curiosos, exóticos y técnicamente asombrosos. Pero claro, este modelo de todo junto, de microcosmos, no iba a durar para siempre. Entramos en el siglo XVII y se produce un cambio intelectual masivo. Empieza lo que podríamos llamar la gran clasificación. Se empieza a poner orden. El cambio es radical, de verdad. Pasamos del Gabinete de Maravillas a la galería especializada. El objetivo ya no es crear un microcosmos, no. Ahora el objetivo es exhibir el gusto estético. El valor ya no está tanto en la curiosidad o el poder, sino en la calidad y el estilo de las piezas. La lógica de enciclopedia da paso a una lógica temática ordenada. Es una revolución en la forma de mirar los objetos. Y la consecuencia directa de esta gran clasificación es el nacimiento de un espacio que hoy nos resulta súper familiar: la Galería de Arte, dedicada casi en exclusiva a la pintura y a la escultura. Mientras, las colecciones de historia natural, por ejemplo, se fueron por su propio camino, cada cosa en su sitio. Así que este es el punto clave de todo esto. No es solo que se reordenaran las habitaciones. Lo que cambió fue la razón por la que se valoraban las obras. El foco ya no estaba tanto en la historia que contaba el objeto, sino en su calidad artística, en el buen gusto del coleccionista y en lo que empezaba a ser la historia del arte como disciplina.
Vale, ya hemos visto cómo se crean las colecciones y cómo se especializan, pero nos falta el último gran paso, cómo pasaron de ser los tesoros privados de la élite a convertirse en los museos públicos que conocemos y visitamos hoy. Pues este proceso no fue de la noche a la mañana, siguió una serie de pasos muy claros. Primero, eran exhibiciones privadas para demostrar poder a unos pocos elegidos. Después, gracias a la imprenta, los grabados y los catálogos, el conocimiento de estas colecciones se difundió por toda Europa. Esto generó una demanda y se empezó a dar un acceso regulado al público. Y finalmente, el último paso, la institucionalización, el nacimiento del museo público como un templo para la mirada artística. Y ojo, porque la apertura de estas colecciones tuvo un efecto social tremendo. Creó una figura completamente nueva, el connoisseur, el experto, el aficionado con criterio. Ya no era solo el rey o el noble quien podía opinar, ahora surgía un público, una ciudadanía con la cultura y la capacidad crítica para apreciar, valorar y, sobre todo, debatir sobre arte. Y así, poco a poco, llegamos al final de nuestro recorrido, conectando toda esta historia, todo este viaje, con nuestra experiencia de hoy en día. La próxima vez que paseemos por un museo, pensemos en esto. En esas salas silenciosas, en la forma en las obras están colgadas, en ese ambiente casi reverencial de contemplación, nada de eso es casual. Es el resultado directo, el legado de una evolución de 400 años, un viaje increíble, desde el Gabinete de Maravillas hasta el Templo del Arte. Lo que nos deja para terminar con una última reflexión. Cada colección, desde las del Renacimiento hasta las de hoy, cuenta una historia sobre sus creadores y sobre su tiempo. La gran pregunta es, ¿qué historia contarán sobre nosotros las colecciones del mañana, las que se están formando ahora mismo? Ahí lo dejo.